En enero del año 1986, todo el país de Estados Unidos estaba lleno de emoción y mirando todos con atención la televisión. Miles de personas se habían acercado al Centro Espacial Kennedy porque durante mucho tiempo la NASA ha estado promocionando lo que sería la nueva norma de enviar rutinariamente no solo astronautas, sino personas normales al espacio, empezando con el lanzamiento del Challenger. Y habían seleccionado incluso a una maestra normal de un colegio para también acompañar a los astronautas, mostrando lo normal que iba a ser los viajes al espacio. Sin embargo, la mañana del lanzamiento hacía un frío que no era esperado por los ingenieros espaciales. Y los ingenieros, sabiendo que este frío significaría un enorme peligro para todos a bordo del cohete, decidieron cancelar el lanzamiento. Sin embargo, la dirección y liderazgo de la NASA, no convencidos de todo del peligro, solo porque hacía frío, cambió la decisión de los ingenieros y decidieron seguir adelante con el lanzamiento, que ya contaba con unas expectativas enormes por todo el mundo. Sin embargo, 73 segundos después del lanzamiento, el frío puso en marcha una cadena de acontecimientos que culminó en la explosión de la nave espacial y terminó trágicamente con la vida de todos los que viajaban a bordo. Este trágico episodio de la historia nos muestra de una forma impactante cuán importante es confiar en la fuente correcta de conocimiento y de verdad. Aunque los directivos tuvieran sus propios razonamientos de por qué ellos pensaron que debe seguir adelante con aquel lanzamiento, sin embargo, su arrogancia llevó a un fin desastroso del cual todo el mundo fue testigo. De esta misma arrogancia que vemos en el hombre que pensarse más sabio que incluso los expertos ingenieros para tomar una decisión como aquella. Vemos esta misma arrogancia, entonces, en nuestro texto hoy. Hasta este punto, en esta carta, entonces Pablo ha estado no solo explicando el Evangelio a estos creyentes en Galacia, sino advirtiéndoles de forma apasionada que la decisión que están tomando es aún más peligrosa, es aún más insensata que la decisión que vimos en el episodio de la NASA. Porque tal vez lo que a ellos les parece de poca importa, insignificante, realmente tiene resultados eternamente destructivos. Igual que para la NASA, en que un poco de frío no parece poder afectar a una espectacular nave espacial, igual que para esos gálatas que han estado siendo influidos a añadir la necesidad de la circuncisión para ser salvos, tal vez pensaban, pero ¿qué daño puede hacer aceptar este pequeño cambio? ¿Verdad? Pero para Pablo, igual que los ingenieros, está viendo la destrucción eminente en esta decisión que a ellos les parece inofensiva e insignificante. Pero lo que Pablo ha estado diciendo desde el principio es que esto compromete todo. Porque si aceptan la más mínima obra para justificarse ante Dios, rechazan por completo la única salvación que es por la fe en Jesucristo. En vez de escuchar solamente a Dios en su palabra, empiezan a prestar oído a otras voces. Igual como cuando la dirección de NASA no quiso escuchar a los ingenieros como la fuente más importante para la seguridad de las personas a bordo de la nave, aquí vemos como Pablo destaca esta fuente única, inamovible, ahora en el capítulo 3 de esta carta. Así que vamos a leer una vez más este versículo 15 al capítulo 3 de Gálatas. Y dice la palabra: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces aquí Pablo dirige nuestra atención a la única fuente confiable, el divino ingeniero del pacto de gracia. Y ese es nuestro primer énfasis en este texto, para hacer caso a la única fuente de conocimiento y de verdad, para evitar el desastre y ruina de cualquier otra influencia. Es el énfasis de un pacto perpetuo.
En el pacto que Dios hizo con Abraham, vemos la palabra final y suficiente de Dios para todos los tiempos. En este acuerdo divino que toda cuestión y duda queda resuelta finalmente. Si tengo una cuestión sobre el acuerdo del piso que estoy alquilando, por ejemplo, la primera fuente es ese acuerdo que firmé en el contrato de mi piso. Si tengo una duda sobre lo que alguien me está diciendo, sobre los términos del piso que estoy alquilando, todo ha de resolverse por ese contrato. No puedo empezar a cambiar y añadir términos y cláusulas en mi propia copia del contrato que firmé y esperar que el propietario esté de acuerdo con tales rectificaciones. Y si esto es cierto, dice Pablo, en el caso de un acuerdo entre hombres, ¿cuánto más sería cierto en un pacto hecho por el eterno Dios cuya esencia es tan eterna como verdadera? Así que aunque Pablo hasta este punto ha mostrado por medio de su propia vida, el capítulo 2, e incluso por medio de la vida de estos mismos Gálatas, al principio de este capítulo 3, sobre el origen divino de este evangelio, ahora apela a ese pacto divino en el que todo fundamento sobre toda interacción entre Dios y el hombre descansa finalmente. Y cada palabra, cada jota, cada tilde son tan eternas como el Dios que hizo tal pacto. Y por eso Pablo muestra, por el hecho de que la palabra simiente está en singular y no en plural. Porque esto inequívocamente nos muestra a quién Dios ha hecho todas estas promesas. Entonces, esto, dice Pablo, está en el corazón de este pacto como aquel fundamento de toda nuestra fe y la fe de todos los patriarcas de Israel. En el centro de toda promesa encontramos la herencia por medio de una promesa dada al Señor Jesucristo, el cual es la simiente de Abraham. Entonces, esa promesa dada a Abraham y su simiente es la eterna e incambiable palabra de Dios sellada por su propia divinidad. Y eso es lo que leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13, que dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Una vez más, vemos cómo esta promesa está forjada desde el propio infinito ser de Dios mismo, para mostrar sin lugar a dudas la garantía de su cumplimiento. Entonces, no hay mayor autoridad a que Pablo aquí en Gálatas pueda apelar para probar su caso. Así, ahora, al entender cómo la esencia de ese pacto perpetuo es una promesa inquebrantable, Pablo muestra esta realidad a la luz de la historia del judaísmo. Y seguimos leyendo a partir del versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces vemos como desde el pacto que Dios hizo con Abraham, Él desarrolló por medio del linaje de Abraham un pacto con Moisés en que vemos la llegada de la ley. Ahora recordemos una vez más nuestro contexto. Aquí la ley de Moisés tiene varias dimensiones. Tiene dimensiones morales, como en los 10 mandamientos, y también tiene dimensiones ceremoniales y civiles. Y lo que vemos en el caso de los falsos hermanos, llamados judaizantes, que estaban enseñando a los gálatas que era por medio de observar las leyes ceremoniales que iban a heredar la salvación. Pero todo esto, dice Pablo, tiene que ser examinado por el estándar permanente de ese primer pacto perpetuo de Dios con Abraham. Y como dice Pablo muy claramente en el versículo 17, todas estas leyes no pueden de ninguna manera abrogar ese pacto eterno, cuya esencia es que una promesa y no una ley. ¿Y por qué? Leemos otra vez el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
La primera y eterna palabra sobre esta cuestión está clara. Y no se puede poner en duda, sin poner en duda, la mismísima divinidad de Dios. Y esta tendencia que vemos en los falsos maestros de Galacia no es una tendencia aislada, no es una tendencia única de ellos, sino es la tendencia de cada corazón de la humanidad caída, desde Adán hasta nosotros. Es decir, todo orgullo humano que se ve, por ejemplo, en todas las religiones hechas por el hombre, buscan merecer la herencia de Dios y ser contados justos, basados en su propia obediencia. Y esa es la mentira por la cual Satanás está constantemente seduciendo el corazón del hombre. Es el fundamento del catolicismo romano, el islam, el mormonismo, los testigos de Jehová y cualquier otra secta. Y lo que tienen todos en común es que todos rechazan el pacto, rechazan que la herencia es solo, como dice Pablo, por la promesa. Y por lo tanto rechazan a Dios mismo, quien lo estableció una vez para siempre. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, si cambias la promesa del pacto por cualquier otra cosa, aunque sea la misma ley de Moisés, sigues en completa rebeldía contra Dios y sigues bajo la misma maldición. Entonces, esta impactante realidad debe dirigirnos a una sola pregunta. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Qué propósito hay en ella si no es tentarnos a buscar en ella la salvación? Y uno de los herejías del siglo IV era conocido como el pelagianismo, adecuadamente nombrado por el hereje Pelagio, el cual mismísimo San Agustín reprendió y luchó contra tal error. Pero cuando Pelagio tuvo que responder a esta pregunta, ¿para qué la ley?, en vez de recurrir al pacto de la promesa, como vemos aquí, recurrió a su propio razonamiento humano. E igual que como los líderes de la NASA recurrieron a su propio razonamiento en vez de el de los ingenieros, entonces el resultado también fue desastroso. Porque si intento razonar desde un razonamiento corrompido por el pecado, no puedo esperar otra cosa que una conclusión igual de corrupta y errónea. Porque Pelagio razonó exactamente como estos falsos hermanos llamados judaizantes. ¿Por qué nos daría Dios leyes, dice Pelagio? ¿Por qué nos daría Dios leyes si no somos capaces de obedecerlas para nuestra propia salvación? Porque razonaba, si Dios nos dio unas órdenes, es porque se asume que hay la posibilidad de cumplirlas. Sin embargo, esta confianza en el razonamiento es la raíz de toda herejía, es decir, toda falsa doctrina que conduce a la condenación. Dicho de otra manera, la supuesta sabiduría de hombre no es capaz de penetrar en los misterios del plan perfecto de Dios. Pero Pablo sí que nos da la respuesta a esta pregunta, pero no según el corrupto razonamiento humano, sino según la perfecta sabiduría de Dios que brota, una vez más, brota desde su pacto divino y eterno. Y esto seguimos leyendo versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vemos entonces la maravillosa forma en que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra la perfecta y profunda sabiduría de Dios en cómo mantiene la promesa del pacto en vista de explicar la llegada de la ley. Ya que Dios fundó su pueblo sobre esa promesa al inicio, todo lo que hace después está hecho con ese propósito en mente. Y si nuestro primer énfasis sobre la única fuente de salvación y verdad es el pacto divino y perpetuo, entonces vemos que nuestro segundo énfasis tiene que ser una promesa preservada y preparada. La preservación es la primera respuesta que vemos a Pablo dar desde el pacto para la salvación. La ley es la respuesta divina a la pregunta de cómo Dios iba a poder llevar a cabo su propósito y su promesa
por medio de un pueblo tan rebelde y tan pecaminoso. Vemos este gran misterio de la infinita sabiduría de Dios en cómo Él preservó el pueblo de Abraham hasta que pudieron llegar a cumplir su propósito en bendecir a todas las naciones por medio de la única simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Por medio de la ley en todas sus categorías morales, ceremoniales y civiles, vemos como Dios refrena la maldad del pueblo para preservar la misma promesa por la cual pensaba salvar ese pueblo. Es decir, en la ley Dios no solo promete la promesa y espera que todo vaya según ese plan, sino que después de establecer el plan, Él mismo por la ley se encarga de llevarlo a cabo, protegiendo y asegurando la promesa por su propia sabiduría y soberanía. Entonces no hay nada que pueda parar la promesa de Dios para su propia gloria. Y esta es la gloria de este pacto. Incluso todos nuestros esfuerzos de rebelar contra su intención de bendecirnos, Él los toma para llevar a cabo ese mismo propósito de bendecirnos por su increíble sabiduría. Dios ya ha tenido en cuenta toda tu flaqueza y todo tu pecado en este divino pacto. Y esto nos muestra, una vez más, el sorprendente poder de su gracia. Por eso dice en versículo 19 que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. Es decir, nada puede impedir a Dios de cumplir su propósito, ni aún las incontables transgresiones del hombre. Y la ley es la prueba máxima de esto. Pero como hemos dicho antes, todo esto está hecho con ese primer pacto en mente. Por eso la segunda parte del versículo 19 nos dice claramente que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así que el pacto no solo sigue como válido, sino que está siendo preparado más y más para ese momento por el cual fue llevado a cabo. Es decir, la misma encarnación de Yahvé mismo en la persona del Hijo Eterno. Pero Pablo no para allí con la preservación y preparación de la promesa, sino que añade algo curioso que hace aún más fuerte el argumento del pacto de Dios. Sigue diciendo al final del versículo 19. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y para seguir la línea del argumento de Pablo, tenemos que considerar estas palabras en relación a la dicotomía entre el pacto hecho con Abraham y la ley dada a Moisés. Entonces, la interpretación más sencilla y fiel al argumento de Pablo es ver cómo Pablo está mostrando la superioridad y preeminencia del pacto de Dios para luego interpretar por ello el uso de la ley. Y por eso esta frase peculiar significaría lo siguiente. La ley fue dada por medio de un mediador, es decir, Moisés, para que el pueblo de Dios, que también incluía la actividad de ángeles, para luego entregar tal ley al pueblo. Por eso leemos, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero, dice, Dios es uno. Es decir, con el pacto de Abraham, que era preeminente en todo, no había mediadores ni ángeles, sino que fue entregado directamente por Dios mismo. Es decir, la superioridad que tenemos por quedar siempre al pacto de Dios, encima de la ley, se debe a que brota del mismo ser de Dios y es dado directamente a Abraham sin mediador ninguno. Tal como ya hemos visto, Dios hace y sella este pacto con Abraham desde su propio ser divino, tal como dice aquí, pero Dios es uno. Esa es su singularidad y la indivisible divinidad, que es lo que hace esta promesa tan segura y por la cual debe hacer descansar cada creyente que ha puesto su fe en esa inquebrantable promesa. Entonces Pablo sigue constantemente arraigando todas las actividades de Dios
en el divino ser de Dios. Porque todo lo que Dios hace procede siempre de todo lo que Dios es. Todo lo que Dios hace procede siempre de todo lo que Dios es. Y si puedo hacer un paréntesis, vemos una consecuencia muy práctica del hecho de cómo Pablo argumentó sobre la permanencia del pacto por el hecho de que Dios mismo lo estableció directamente y no por un mediador, entendiendo con toda claridad de que ninguna parte de la ley fue dada para heredar la vida eterna, como Pablo nos está mostrando enfáticamente por toda esta carta. Pero en cuanto a la permanencia de la ley en la vida del creyente, sí que hay que recordar que había una sección de la ley que fue escrita con el mismo, dice, dedo de Dios. Y esas son las 10 palabras, o los 10 mandamientos a que le fueron entregados a Moisés en 2 tablas de piedra. Así que aunque querer intentar mantener costumbres como la circuncisión y las leyes ceremoniales sería un ataque contra el mismo evangelio, porque su uso ya tiene su lugar hasta que llegó Cristo. De todos modos, los 10 mandamientos, lo que llamamos la ley moral, es el fruto de la promesa en la vida de cada uno de nosotros. No hay vida en esa ley, sino al obtener la vida por la promesa, entonces cantamos con el salmista que su ley es nuestra delicia. Porque Dios no solo escribió los 10 mandamientos en piedra, sino luego nos habla en Jeremías 31, que la escribiría ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Dónde? En el nuevo pacto. Y esta forma de escribir personalmente la ley solo puede hacer referencia a la única parte de la ley que fue escrita directamente por el dedo de Dios y fue luego guardada en el arca del pacto. Ninguna otra parte de la ley fue guardada de esta forma, y así vemos su estado único y duradero de una forma que no existe para las leyes ceremoniales o civiles, por ejemplo. Así que volviendo entonces a nuestro texto, cuando decimos que el pacto es superior a la ley, porque brota del mismo ser divino de Dios, que es uno, no es que la ley no vino de Dios y el pacto sí vino de Dios, sino el hecho que Dios entregó la ley al pueblo por medio de mediadores, nos muestra que hay ya una lejanía entre Dios y el hombre en cuanto a esta ley por usar mediadores, la cual no existe con el pacto preeminente. Y además, como vimos ya en Génesis y Hebreos, al establecer el pacto, Dios jura por su propia divinidad. Sin embargo, este pensamiento que la ley está de algún modo en oposición a los propósitos de la promesa, es el mismo pensamiento que espera Pablo de sus oyentes, tal como leemos en los versículos 21 y 22. Leemos en versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo enterró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice Pablo entonces que no es solo no contraria a las promesas, sino de hecho canaliza toda esperanza hacia las promesas. Tal como dice en versículo 21, aunque la ley no puede producir ni vida ni justicia, no quiere decir por lo tanto que no fuera necesaria. Luego vemos el peso del argumento de todo esto, porque no es contraria a la ley, dice el versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley sí que fue necesaria, no para justificarnos, sino para entregarnos a la promesa donde encontramos toda vida y justificación por la fe en Jesucristo, tal como fue en el pacto con Abraham. O sea, la ley es la forma en que Dios, como un pastor con un vado, perfectamente señalando y guía a su rebaño, donde encontrar seguridad, alimento y vida. En esa guía vemos a Pablo usar un ejemplo parecido en los siguientes versículos, empezando en versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
Aquí vemos como Pablo sigue mostrando la forma que la ley, en vez de ser contrario al pacto, de hecho sirvió para llevar a la revelación de esa promesa. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué manera hizo esto? ¿Cómo puede una ley apuntar a una promesa tanto que avanza su revelación? Versículo 23. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y según los eruditos de esta época, un ayo era un esclavo responsable de un niño, especialmente para señalar y castigar el mal comportamiento. Y otro funcionamiento, dicen, la de los ayos, era el de separar y proteger al niño de la influencia de los forasteros. Entonces, esta es la forma que la ley en el Antiguo Testamento avanza hacia la claridad de la promesa. Al mostrarnos la realidad del pacto y mostrarnos la realidad del pecado, lo que está haciendo verdaderamente es prepararnos para poder recibir nuestra salvación por la fe. Si el pueblo de Dios no había sido educado por su ayo sobre la seriedad de su pecado contra la infinita santidad de Dios, ¿cómo podía esperar a comprender la gloriosa promesa ofrecida en el pacto de gracia? El uno nos lleva al otro, a vincular temporalmente al pueblo de Dios con las leyes sobre la inmundicia de ciertas comidas o ropas. Vemos a Dios dejando claro dentro de su pueblo que iban a ser santos, es decir, separados de todas las naciones y sus prácticas paganas. Y por la promesa del pacto vendría el mismo santo Dios para redimirles. Y una vez alguien preguntó al predicador Charles Spurgeon cómo podía él reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Al que Spurgeon respondió: pues yo nunca reconciliaría dos amigos. Y vemos la misma actitud en esta respuesta aquí de Pablo. Los falsos hermanos le preguntan cómo puede reconciliar la contradicción entre la ley y la promesa. En lo que Pablo responde que no hay necesidad de reconciliar dos partidos que están en total acuerdo e incluso son enemigos el uno con el otro. La ley en todas sus categorías muestra el estado de tu alma ante Dios. Has roto cada una de las leyes de Dios, participas en las prácticas malvadas de este mundo, tanto en la vida real o en tu corazón, y no vives para la justicia de Dios revelada en las leyes civiles. Pero sí que hay uno que ha cumplido todo esto perfectamente, y lo ha hecho todo en lugar y a favor de su pueblo. Con lo cual, cuando llegó Cristo, todas las leyes ceremoniales y civiles que preparaban el pueblo para su Salvador, entonces su uso no es nada vinculante para el pueblo, porque aquel que vino no solo apunta a nuestro pecado, sino que perdona nuestro pecado. Y esto leemos en el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. Cuando yo iba a la autoescuela, tenía un instructor. Y cuando iba conduciendo con él al lado, me ponía a prueba, me corregía. Y él tuvo que estar presente por la ley, digamos, de España, cada vez que conducía hasta que aprobé ese examen. Y ahora imagina que le llamo para que suba al coche conmigo porque necesito ir al supermercado. ¿Qué me diría después de aprobar el examen? Que estoy loco. Me diría: hombre, ya has probado. Es que no entiendes lo que esto que ha pasado y lo que esto significa ahora. Es decir, ya soy libre de conducir sin el instructor. No porque el instructor nunca tuvo un propósito o que su presencia fuera contraria al propósito de conseguir la carnet, sino porque al llevarme a cumplir y aprobar el examen, a partir de entonces ya no hace falta su presencia. Después de seguir ese propósito, no puedo insistir que me siga acompañando sin entender mal su mismísimo propósito desde el principio, y a la vez interpretar mal lo que ya ha sido cumplido. De la misma manera, la ley sirvió como ese instructor, ese ayo, y preservó y instruyó al pueblo cómo debe vivir según la promesa que tenía que venir.
Pero ya que la promesa ha llegado en Cristo por la fe, en vez del ayo tenemos a Cristo que nos da vida para poder vivir según su corazón. Y vemos su corazón en los 10 mandamientos y buscamos desde entonces obedecer estas leyes, no para justificarnos, porque ya hemos sido justificados. Pero la circuncisión y cualquier mandato ceremonial debe desaparecer por completo de entre nosotros. El propósito de ese ayo es desprendernos de nuestra arrogante ilusión de autosuficiencia y conducirnos a la única fuente de vida de toda bondad, Dios mismo. Porque de la misma forma que mi instructor de la autoescuela me prepara para aprobar mi examen, vemos como por medio de este pacto hay la promesa de no de que voy a poder aprobar el examen de la santidad, sino que me prepara para confiar totalmente en aquel que sí que lo aprobó en mi lugar. Y ese es nuestro tercer énfasis. Hemos visto el primero como la fuente de toda promesa en el divino pacto perpetuo. Hemos visto el segundo énfasis de una promesa preservada y preparada. Y por último, vemos todo nos lleva a ese tercer énfasis, el propósito posicional. Todas las promesas del pacto de gracia prometido de Dios a Abraham se resume en 2 palabras: en Cristo. Toda la ley tuvo el propósito singular de llevarnos por la gracia de Dios a estar ahora y para siempre en Cristo. De eso leemos en nuestra última parte de nuestro texto, empezando en el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces vemos esta idea de estar en Cristo. Habéis sido bautizados en Cristo, de estar revestidos, de Cristo estáis revestidos. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y sois de Cristo. Absolutamente todo lo que hemos visto hoy en nuestro texto se resume en nuestra unión con Cristo Jesús. Y esta es la gloria detrás del profundo misterio de todas las promesas en todas las Escrituras. Es lo que nos enseña tan claramente Pablo en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, Cristo Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este es el glorioso principio y fin de toda la promesa. Y todo, dice Pablo, no por las obras de la ley, sino por la fe. Es decir, la fe no es otra obra en que, en vez de las obras de la ley, le damos la promesa por la obra de la fe. Absolutamente que no, sino que la fe es todo lo contrario a las obras, porque es la declaración de nuestras almas por la gracia de Dios, clamando a Dios por nuestra completa incapacidad. Y esto es lo que la ley nos deja claro. No hay en ti y en mí nada que podemos hacer para unirnos a Cristo. La promesa está hecha a Él, la promesa es suya. La salvación es del Señor, dice Jonás, y también en el Salmo 3. Y por eso es solo por la gracia soberana del Señor. La salvación en la unión con la simiente prometida es por la gracia soberana de Dios. Entonces, cuando tú y yo caemos ante Él muertos, es porque su obra de gracia ya está obrando en nosotros por su Espíritu, haciéndonos por la ley ver su santidad y ver nuestro deplorable estado de condenación. Si Él no nos muestra su misericordia, estamos todos condenados. No tenemos ni el derecho de presumir que merecemos en nada esa salvación, como si Dios nos debiera algo. Para nada. Hay un bautismo en Cristo, dice el versículo 27. Cuando nos bautizamos en Él, declaramos que hemos muerto con Cristo. Y gracias a Cristo resucitamos con Él en esa misma resurrección a la vida eterna. Y todo por la fe
que Él nos ha concedido. Me encanta esta frase en versículo 27, de Cristo os habéis revestido. Aquí tenemos esta imagen de que hemos dejado nuestra antigua identidad, de todo con el cual nos identificábamos antes, no para revestirnos de nuestras ropas justicias, sino revestirnos de sus ropas de justicias por medio de la fe. Nos revestimos de la justicia y vida de Cristo Jesús para siempre. Y esto causa una profunda humildad en nosotros, ya que esto ha sido solo por la gracia soberana de Cristo, que no somos nadie fuera de nuestra identidad en Él, tal como nos dice en los siguientes versículos 28 y 29. Vemos esta gran humildad por esta nueva identidad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nuestro valor ante Dios no se encuentra en ninguna identidad nuestra, sino por la identidad singular de Cristo, la promesa, en quien hemos sido unidos por la fe. El punto de Pablo aquí no es invalidar toda distinción entre estos grupos. Para poder usar el término judío y griego hay que hacer históricamente distinciones reconocibles, sin las cuales estas palabras no tendrían sentido. Los esclavos, en sus vidas, los esclavos siguen siendo esclavos ante el mundo. Nada ha cambiado en ese respecto. Pero no había ninguna distinción entre el esclavo ante Dios, con su amo. Entre el hombre y la mujer hay distinciones dadas por Dios, incluso roles distintos para llevar a cabo en la familia, en la iglesia. Pero Pablo enfatiza en cuanto a nuestro estado ante Dios, como hijos, dice, no hay ninguna distinción. Somos todos hijos de Dios y por la fe somos del mismo linaje de Abraham, somos los mismos herederos de la promesa por esta bendita y eterna unión con la promesa misma del Señor Jesucristo. Tal como leemos al final, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Que el Señor bendiga su palabra y promesa por este pacto de gracia por el cual clamamos como hijos, Abba, Padre. Amén.